muchas veces nos habrá pasado, suelo poner un ejemplo bastante simple y coloquial, que es que pasa un camión y nos vibra el vidrio de la ventana de la casa, o ponemos música a determinados decibeles. Siempre sugiero ir cuidando la audición, por supuesto, es fundamental, decibeles que no nos lastimen, que sean agradables, porque más allá de que escuchemos algo, nuestra canción favorita quizás, a decibeles demasiado elevados, por supuesto, nos puede dañar. Entonces hay que cuidar, si contamos con este don de tener nuestra audición, hay que cuidarlo. Pero lo cierto es que a determinados decibeles y determinadas frecuencias, los vidrios de nuestras casas y nuestras ventanas también pueden vibrar. O lo vemos en un auto, últimamente se escuchan a decibeles muy grandes, desde mi óptica lamentablemente, pero se escuchan a decibeles muy altos ciertas canciones en vehículos, y los vidrios vibran. Y eso se llama resonancia simpática. ¿Sí? Es frecuencia que moviliza a otro cuerpo, moviliza la materia. Y lo cierto es que nuestros oídos tienen un rango auditivo de 20 a 20.000 Hz. ¿Sí? Sin embargo, hay más rango frecuencial por encima de los 20.000 Hz y por debajo de los 20 Hz. Hertz es la unidad de medida de la vibración. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro campo vibracional también vibra, ¿sí? No es audible, pero es un campo electromagnético que vibra, ¿sí? A determinadas frecuencias según nuestro estado de ánimo, según nuestros pensamientos, según nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro estado vibracional conectado al amor o al miedo en contraposición. Y lo cierto es que nuestro campo electromagnético, en la parte eléctrica de nuestro campo, emana información, y la parte magnética atrae información. ¿Sí? Por más que por supuesto no sea un rango audible, nosotros estamos compartiendo información permanentemente, estamos emanándola y recibiéndola de una manera toroidal, como si fuera una manzanita que emite y recibe información. Probablemente habrán visto, es bastante popular esa imagen del ser humano que tiene un campo que va hacia arriba y hacia abajo y hacia todo, es 360 grados por supuesto, hacia todos los lados. Es como si tuviéramos, como si fuéramos un módem, ¿no? Somos como se genera una red, como si fuera, claro, de Wi-Fi, que va intercambiando información permanentemente. Ahora, si prestamos atención, y me lo digo a mí mismo también, cuando hablamos, estamos emanando una vibración, por supuesto, que tiene la capacidad de modificar desde el semblante de una persona según la noticia que yo o la información que yo le comparta, hasta todo su interior, ¿no? Su campo electromagnético, por supuesto, y su bioquímica interna, porque yo te puedo dar una noticia extremadamente alegre y vas a liberar endorfinas y demás. Lo cierto es que cuando concurrimos esto sucede de en uno, como también en lugares muy habitados, ya sean en shoppings, en supermercados, en un concierto, en todos lados, en un banco, en una plaza, y en lugares multitudinarios de mucha gente congregada también, por supuesto, sucede. Estamos intercambiando información. Esa canción, por ejemplo, que yo puse de ejemplo, valga la redundancia, en un recinto o en un vehículo que hace vibrar los vidrios, de igual manera el vidrio entra en resonancia en la frecuencia que esa canción está en ese momento haciendo sonar, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos de cuenta que es esta nota, ¿sí? O esta de la guitarra. Bueno, imaginemos que el vidrio también a determinados decibeles, no en este momento porque es muy bajito, pero a determinados decibeles hace vibrar ese cristal. Con nosotros sucede lo mismo, y lo cierto es que nuestra canción por lo general son los pensamientos internos que tenemos dentro. Nosotros vamos, que a veces se ve por supuesto en el semblante, con determinadas caras, ¿no? Con determinados gestos. Uno puede ir por la calle, si uno presta atención, observando los gestos faciales de una persona, si está alegre, si está preocupada y demás. Pero todo eso de acuerdo un poco al diálogo interno, que sería como nuestra canción que vamos vibrando permanentemente y la vamos compartiendo con los demás. Entonces es ahí donde
ingresa desde mi óptica, ¿no? Un principio de cordialidad, de concordia, que tiene que ver con la armonía también, estar en consonancia y generando acuerdos para establecer una armonía común en determinado espacio, y es el hecho de empezar a pensar de una manera benevolente, ¿no? De empezar a compartir pensamientos benevolentes, de empezar a entrar en el radar, de observar qué pensamientos estoy emanando yo. Como te decía, nuestra parte eléctrica de nuestro campo electromagnético está emanando una información y el magnético está recibiendo una información. Pero entonces, de alguna manera es una invitación que me hago y propongo a comenzar a pensar de una manera de lo mejor, como quisiéramos que nos pensaran a nosotros, ¿no? Empezar a pensar hacia los demás de una manera amable, que amable viene de amar, ¿no? De que realmente se produzca un acto amoroso en donde nosotros pensamos, vamos por la calle y empezar a emanar esa información. Automáticamente, principalmente a quien nos va a hacer bien en principio, a nosotros mismos, porque vamos a estar resonando palabras amorosas, donde nos va a relajar la mirada, donde toda la tensión facial se nos va a relajar probablemente. Es un ejercicio que no es instantáneo, inmediato, pero probemos un minuto a ver qué tal, porque hagámoslo al revés. Basta con muy pocos segundos de un pensamiento negativo para tensarnos. Está comprobado, nuestro pulso cardíaco cambia, nuestra rigidez muscular cambia, nuestras cervicales, nuestra tensión mandibular, ¿no? Toda la rigidez es casi instantáneo. Sin embargo, hacia el otro lado no estamos tan habituados a empezar a pensar en bien, pero yo creo que es tiempo de tomar conciencia de que todo lo que estamos emanando está transformando el ambiente. Te pongo un ejemplo de recepción, no casi que inverso. En vez de la emanación, vamos a la recepción. Cuando vamos, ¿cuántas veces nos ha pasado de ir a un determinado sitio y volver cargados, ¿no? Sentir que, fuimos a un sitio de paseo a disfrutar y a pasarlo bien, agradable, o quizás hacer una compra, y vamos a un sitio de mucha cantidad de personas, y eso que era algo tan simple como ir a buscar quizás un objeto, abonar, recibirlo y llevártelo, hace que volvamos recontracargados, tensionados, malhumorados, quizás confusos en los pensamientos, ¿no? Con falta de claridad. Entonces, si de esa manera estamos recibiendo información y se da por lo que coloquialmente se llama la vibra, la buena o la mala onda, que en esencia las ondas son medibles en Hertz, que es la unidad de medida de la frecuencia, bueno, empezar desde ahí a tomar parte activa de darnos cuenta de qué estamos emanando, qué estamos compartiendo, cómo yo estoy, por más que no te conozca, ni te salude, ni nada, porque son una persona desconocida, qué parte de mí está interactuando con vos, qué te estoy dando, simplemente por existir y compartir un recinto, y qué me estás dando vos, ¿no? Por supuesto, desde tu parte, empezar a tomar conciencia de qué intercambio está habiendo de información intangible, etérica, vibracional, que se transmite como lo puede hacer el Wi-Fi o el Bluetooth, de manera totalmente inalámbrica, pero que está habiendo un intercambio de información, ¿no? En rangos, por supuesto, mucho más elevados, se traslada a la telepatía, ya al hecho de que el otro sepa lo que estaba pensando. Vamos a la distancia. ¿Cuántas veces nos ha pasado de querer hablar con alguien, lo pensamos y posponemos la llamada, la procrastinamos, decimos, bueno, cuando me haga un ratito voy a enviarle un mensajito a tal persona, y resulta que recibimos ese mensaje, ¿no? Pónganos si les ha pasado alguna vez de estar pensando en alguien y que esa persona le escriba con un retraso de hasta de 1 o 2 días, ¿no? De ir posponiendo. Sí, tengo que hablar con tal, qué bueno, qué será de la vida de tal, y aparece su mensaje, hola, ¿cómo estás? A mí me ha pasado varias veces, y eso es un intercambio de información, hay una interacción, estamos resonando.
acá en este momento, las personas que estamos compartiendo este momento, estamos transmitiéndonos información más allá de las palabras. La propuesta que venía a traer hoy, ¿no? La responsabilidad de ser consciente de qué estoy emanándole a la otra persona, ¿no? Es un poco ese principio ancestral, filosofal y hasta casi prácticamente bíblico de empezar a desearle al otro el bien, ¿no? Lo que me gustaría que pensaran de mí y que me hagan a mí, empezar a hacerlo desde ahí, desde algo tan sutil y tan poderoso a la vez, como hemos visto, ¿no? Que se confirma en un llamado, de empezar a pensar el bien de los demás, empezar a tomar conciencia del poder que tenemos de emanarle lo mejor de lo mejor para que también nos regrese ese campo electromagnético que da y recibe permanentemente. Es un intercambio permanente de información que llega. Imaginemos tanta cantidad de personas emanando, proyectando un pensamiento hacia un sitio, es totalmente poderoso. Podemos hasta interconectarlo con el principio de la fe mueve montañas. Es el arte de producir de alguna manera lo que también anhelamos recibir.